chicos, buenas tardes. Vamos a iniciar con estructura de datos. Vamos a empezar a ver lo que son las listas enlazadas. En las estructuras de datos lineales de elementos homogéneos, como son las listas, tablas o vectores, utilizaban arreglos o arrays para implementar tales estructuras, siendo los elementos de tipo primitivo int, long o double. También se han utilizado la clase vector, aunque los elementos en este caso han de ser referencias. Esta técnica obliga a fijar por adelantado el espacio a ocupar en memoria, de modo que, cuando se desea añadir un nuevo elemento que rebase el tamaño prefijado del arreglo, no es posible realizar la operación sin que se produzca un error en tiempo de ejecución. Perdón. Esta característica se debe a que los arreglos hacen un uso ineficiente de la memoria. Gracias a la asignación dinámica de las variables, se pueden implementar listas, de modo que la memoria física utilizada se corresponde con el número de elementos de la tabla. Por ello se recurre a las referencias apuntadores, que hacen el uso más eficiente de la memoria, como ya se ha visto con anterioridad. Entonces, por eso vamos a empezar a ver ahora lo que son las listas. Una lista enlazada es una colección o secuencia de elementos dispuestos uno detrás del otro, en la que cada elemento se conecta al siguiente elemento por un enlace o referencia. La idea básica consiste en construir una lista cuyos elementos llamados nodos se componen de dos partes, que son los campos, y la primera contiene la información y es por consiguiente un valor de un tipo genérico denominado dato, tipo de elemento o información, y así. La segunda parte de esta referencia denominada enlace, que apunta o enlaza al siguiente elemento de la lista. Esta es una lista de enlazada de forma simple. ¿Ok? Este es un ejemplo. ¿Mm? La representación gráfica más extendida es aquella que utiliza una caja, un rectángulo, con dos secciones en su interior. En la primera sección se escribe el elemento o el valor del dato, y en la segunda sección el enlace o referencia mediante una flecha que sale de la caja y apunta al nodo siguiente, ¿okay? Como es en este caso. Los enlaces se representan por flechas para facilitar la comprensión de la conexión entre dos nodos e indicar que el enlace tiene la dirección en memoria del siguiente nodo. Los enlaces también sitúan los nodos en una secuencia. En esta figura que tenemos acá arriba, vemos cómo el primer nodo se enlaza al segundo nodo. Este se enlaza al tercero y así sucesivamente hasta llegar al último nodo, que debe de ser representado de una forma diferente para simplificar que este nodo que no se enlaza a ningún otro, ¿ok? Así como se muestra, aquí se mostramos las diferentes formas de representaciones del último nodo, ¿ok? Vamos a ver lo que son las clasificaciones de las listas enlazadas. Las listas se pueden dividir en 4 categorías. Listas simples enlazadas. Cada nodo contiene un único enlace que lo conecta al nodo siguiente o nodo sucesor. La lista es eficiente en recorridos directos. Luego tenemos lo que son las listas doblemente enlazadas. Cada nodo contiene dos enlaces, uno a su nodo predecesor y otro a su nodo sucesor. La lista es eficiente tanto en recorrido directo como en recorrido inverso. Luego tenemos lo que son las listas circular simplemente enlazada. Una lista enlazada simplemente
en la que el último elemento o la cola se enlaza al primer elemento, de tal modo que la lista puede ser recorrida de modo circular o en forma de anillo. Y la lista circular doblemente enlazada, una lista doblemente enlazada en la que el último elemento se enlaza al primer elemento, y viceversa. Esta lista se puede recorrer de modo circular, tanto en dirección directa como en dirección inversa. ¿Okay? La implementación de cada uno de los 4 tipos de estructura de la lista se puede desarrollar utilizando referencias. ¿Okay? Esta es una representación gráfica de una lista enlazada. El primer nodo, que es de frente de una lista, es el nodo apuntado por la cabeza. La lista encadena nodos juntos desde el frente al final, o la cola de la lista. El final se identifica como el nodo cuyo campo referencia tiene valor nulo. La lista recorre desde el primero hasta el último nodo. En cualquier punto del recorrido, la posición actual se referencia por el puntero pointer actual. Una lista vacía no contiene nodos. Se representa con el puntero cabeza con 1 o en 1. ¿Okay? Vamos a ver ahora el tipo de abstracto de datos de una lista. Una lista se utiliza para almacenar información del mismo tipo, con la característica de que puede contener un número indeterminado de elementos y que estos elementos mantienen un orden explícito. Este ordenamiento explícito implica que cada elemento contiene la dirección del siguiente elemento. Una lista es una estructura de datos dinámica. El número de nodo puede variar rápidamente en un proceso, aumentando por inserción o disminuyendo por eliminación de nodos. Las inserciones se pueden realizar por cualquier punto de la lista, por la cabeza, por el final o a partir o antes de un nodo determinado de la lista. Las eliminaciones también se pueden realizar en cualquier punto. Además, se eliminan nodos dependiendo del campo de información o datos que se desea suprimir de la lista. Especificación de forma del TAD de la lista. Matemáticamente, una lista es una secuencia de ceros o más elementos de un determinado tipo, A1, A2, A3 hasta AN, donde n debe ser mayor o igual a 0. Si n es igual a 0, pues la lista está vacía. ¿Okay? Los elementos de la lista tienen la propiedad de que sus elementos están ordenados de forma lineal, según las posiciones que ocupan en la misma. Se dice que AI precede a I más 1 para I igual a 1 hasta donde n sea menor a 1, ya que A sucede a AI para I igual a 2 y así sucesivamente hasta n. Para formalizar el tipo de dato abstracto de lista, a partir de la noción matemática se define un conjunto de operaciones básicas con objetos de tipo lista. Las operaciones son: lista vacía, inicializa la lista L como lista vacía. Es vacía, determina si la lista L está vacía. Insertar L, X o P. Inserta en la lista un nodo, en la lista L, un nodo con el campo de dato X delante del nodo de dirección P. ¿Vale? Localizar L y X devuelve la posición o la dirección donde está el campo de información X. Suprimir elimina la lista el nodo que contiene el dato X. Anterior LP devuelve la posición
o la dirección del nodo anterior a P. Primero N devuelve la posición o dirección del primer nodo de la lista L y anula N, es vacía la lista. Estas operaciones son las que pueden considerarse básicas para manejar las listas. En realidad, la decisión de qué operaciones son básicas depende de las características de la aplicación que se va a realizar con los datos de la lista. También dependerá del tipo de representación elegida para esta lista. Así, para añadir nuevos nodos a una lista se implementan además el de insertar. ¿Ok? Así como tenemos insertar P, es NX, que es insertar un nodo con el dato X como primer nodo de la lista, ¿vale? O insertar un nodo con el dato X como el último nodo de la lista. ¿Ok? Una operación típica de toda estructura de datos enlazada es recorrer. Consiste en visitar cada uno de los nodos o datos en los que consta estas listas enlazadas. Esta operación se realiza normalmente desde el nodo cabeza al último nodo o cola de la lista. También tenemos operaciones en las listas enlazadas. La implementación del TAD de la lista requiere en primer lugar declarar la clase nodo, en la que se combinarán sus dos partes, el dato entero, real, doble, carácter o referencias de objetos, y un enlace. Además, la clase lista con las operaciones y el atributo con la cabeza de la lista. Las operaciones tendrían las siguientes funciones: inicialización o creación, insertar elementos en la lista, eliminar elementos de la lista, buscar elementos de la lista, recorrer la lista enlazada y comprobar si la lista está vacía. Estas son las operaciones de las listas enlazadas. Vamos a dejar hasta aquí. Requiero un resumen de este video, chicos. En un momento más les creo la actividad. ¿Ok? Bueno, pues nos vemos el día de mañana. Hasta luego.